Ahora damos paso, por favor, a Pablo Blanco, director de I+D+I de Bielka, especialista en simulación y realidad extendida. Blanco nos mostrará tecnologías como la realidad virtual y el escaneado 3D, y cómo se aplican en tareas de mantenimiento en plantas de tratamiento de agua. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Yo voy a haceros una presentación sobre un proyecto que desarrollamos en Bielka, depuración de aguas del Mediterráneo como empresas y con la ayuda del Instituto Tecnológico AIDIME, dentro del marco de la Generalitat Valenciana a través del IBACE de subvenciones que ayudan a la cooperación entre empresas, que se llama Proyectos PITCOP Comunidad Valenciana, que está cofinanciado con fondos europeos y es un proyecto de 2018. En aquel momento era un proyecto de innovación y en estos momentos pues sería algo que encaja perfectamente con el espacio en el que estamos englobados. ¿Vale? Tal y como indica el título, hablamos de una tecnología de scanning 3D, utilizamos los escáneres de Jesús Bonet de esta mañana, colaborando con él. Hicimos una modelación en BIM de las nubes de puntos. Rafa Perea estaba hasta octubre pasado con nosotros y fue el encargado de desarrollar este trabajo ya desde sus inicios. También es un trabajo que se engloba dentro de las estaciones depuradoras de aguas residuales. En este caso tomamos como caso de estudio la EDAR de Alcira Carcaixent. Hay que agradecer también a la EPSA el que en su momento nos diera permiso para poder hacer ese levantamiento. Y bueno, sin más dilación voy a pasar a enseñaros un poquito. La presentación es muy corta, solo tengo 10 minutos y encima el tiempo va premiando, así que voy a intentar ser todavía más rápido que eso. Voy a presentaros el proyecto, de haceros una cadena con los trabajos que desarrollamos en su momento y agradecer a todos los que he nombrado y alguno más su colaboración, ¿vale? Nada, en primer lugar, el proyecto, como os decía, es un proyecto de innovación que desarrollamos en el año 2018, de marzo del 2018 a junio de 2019, y lo que venía a responder era, había un problema en el que se habían detectado dificultades para realizar las operaciones de mantenimiento y reparación en determinadas instalaciones industriales, en este caso estaciones depuradoras de aguas residuales, por diversos factores, bien sean por temas de calidad de aire, bien sean por temas de oscuridad y sobre todo porque al final hay un problema de falta de adiestramiento del personal. ¿Vale? Podemos tener a personal experto que esté trabajando en remoto y apoyando a los operarios in situ, o simplemente necesitamos entrenar a los nuevos operarios en cómo poder realizar este tipo de trabajos. Para ello, ya en aquel momento existían las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada, y lo que hicimos con este proyecto fue implementarlas para un caso de estudio concreto. ¿Vale? Bueno, pues el caso de estudio, como comentaba, fue la EDAR de Alcira Carcaixent. Hicimos un escaneado, las características técnicas de la EDAR de la página web de la EPSAR son las siguientes. Hablamos al final de una población equivalente de aproximadamente 90.000 habitantes equivalentes, ¿vale? Y da servicio a las localidades de Alcira, Carcaixent, La Pobla Llarga y Villanueva de Castellón, ¿vale? Con un caudal medio que no llega a los 30.000 metros cúbicos día. El tipo de tratamiento que tiene es todo el que vemos ahí en la cadena esquemática de la página web de la EPSAR. Nosotros nos centramos únicamente en la componente del pretratamiento. Es decir, tenemos un desbaste y tenemos unos desalenadores, desengrasadores dentro de un edificio cerrado con escasa luminosidad. ¿Vale? Los trabajos que desarrollamos en su momento fueron: hicimos un escaneado de la geometría mediante nube de puntos con un equipo que se ha nombrado esta mañana por parte de Jesús Bonet, que era el Leica RTC 360, alquilado a ellos, a Leica Geosystems, y con asistencia propia de Jesús, ¿vale? Rafa Perea estuvo coordinando el levantamiento. Hicimos 166 estacionamientos y integramos el modelo completo. Podemos ver aquí la planta con los estacionamientos y el resultado en planta de la nube de puntos. Al final, la precisión que tuvimos, está también nombrada en aquel gráfico de allí, fue de un 0,006 metros, es decir, 6 milímetros en cualquiera de las dimensiones, X y Z, ¿vale? Ahí tenemos algunas imágenes del levantamiento, ¿vale? Lo siguiente que hicimos fue hacer un modelado BIM de las instalaciones y equipos. En eso lo realizamos con Revit. Aquí podemos ver una comparativa del paso de la nube de puntos al paso al modelo BIM 100%, ¿vale? Claro, al final lo que serían las cámaras de succión de las depuradoras, la cántara de entrada del agua,
estaba siempre bajo el agua y tuvimos que hacer el levantamiento del modelo BIM a partir de los datos del modelo as-built de la propia depuradora. No pudimos hacer el escaneado de esos puntos. El resto sí que se pudo hacer con la tecnología de la nube de puntos a partir del escaneado que nombrábamos, y todo fue integrado en Revit. Algunas de estas familias, las que vemos allí, tema de cuadro de mandos, equipos de bombeo y el desbaste, la reja de gruesos, automática de gruesos, pues han sido integradas en nuestros proyectos en todos los modelos BIM que realizamos para EPSAR y otros clientes, ¿vale? Bueno, lo siguiente que hicimos fue optimizar el modelo BIM con Unity, dándoles texturas y luminosidades para tener un acabado lo más realista posible, ¿vale? Y a partir de ese acabado, digamos que lo que hicimos fue el jugar con un motor de realidad virtual para el Unreal Engine, que es un motor de videojuegos, ¿vale? Para generar itinerarios de mantenimiento, ¿vale? Con esto, digamos que tendríamos toda la cadena de secuencia de trabajos y lo que sería el modelado final. Destacar que el nivel al que llegamos en los cuadros de mandos fue incluso a modelar los botones para poder accionarlos. Ahora veremos en un pequeño vídeo hasta qué punto, y un poco esa fue el proceso de trabajo, ¿vale? ¿Qué es lo que hicimos con ello? Bueno, pues generamos 4 itinerarios distintos de trabajo en los que combinamos en 2 de ellos la realidad virtual con la realidad aumentada, y 2 más fueron únicamente determinados para introducir la realidad virtual, ¿vale? Hablamos de un procedimiento en el que se pudiera llevar a cabo la limpieza del desbaste ante episodios de lluvia, debido a que digamos que el arrastre de gruesos que había excedía el tiempo de autolimpieza de los equipos y hacía falta una operación en modo manual. La retirada de residuos con entrada de camión, orientar a los operarios para que pudieran llevar a cabo esa retirada de residuos después de la descarga de la tolva al contenedor, cuando el contenedor estuviera lleno. Y otro par de itinerarios para asistir por realidad virtual, en los que procedíamos a la activación del equipo electromecánico y la reparación de averías en rejas de gruesos y tamices de finos, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo tanto de la realidad aumentada, este de aquí de la derecha, en el que vemos detrás la imagen real que estaría viendo un operario equipado con las gafas de freezer, y con las gafas de freezer el tío activaba y decía, ¿esto qué es? Pues nada, lo que tengo que hacer aquí es comprobar mediante la lectura del manómetro que la bomba está funcionando bien o mal, ¿vale? Y abajo vemos, abajo a la derecha, en las oficinas de Bielka, y en la parte de la izquierda del desarrollador, digamos que vemos un ejemplo en el que comprobamos cómo funcionan los itinerarios de realidad virtual generados en el trabajo, ¿vale? Os pongo el vídeo. ¿Vale? Lo primero que hacemos es equiparnos con la SEPI. Utilizamos tanto un medidor de gases y comprobamos sus valores como guantes para poder llevar a cabo la operación, y nos ponemos el calzado de trabajo. Vemos cuáles son los niveles, ¿vale? Y básicamente el asistente nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero que hacemos es pasar a modo manual algunos de los equipos electromecánicos para no tener ninguna sorpresa y descarga. Esto es lo que decía, que tuvimos que modelar en BIM para poder llegar a activar los actuadores. Lo que no modelamos en BIM, o sea, en BIM, toda la cadena de modelación la hicimos únicamente el pretratamiento. El resto de la depuradora la teníamos levantada con 9 puntos. Hicimos una modelación básica de cajas para que pudieran integrarse en los itinerarios. Vale, tenemos el marcador de la depuradora y el marcador manual, los dos marcan lo mismo, tiene sentido la medición que estamos viendo. Subimos a hacer la operación. ¿Vale? El asistente en todo momento nos va diciendo cuáles son las operaciones que tenemos que llevar a cabo. Paramos los equipos, cogemos los equipos de manejo y limpieza manual y procedemos a la operación. Vale, rascamos por la parte externa de la reja de gruesos de manera manual.
y la limpiamos. ¿Vale? Básicamente eso era lo que os quería enseñar. Y nada, lo que decía, llega el momento por mi parte de agradecer. Y bueno, pues agradecer en primer lugar a los compañeros de viaje, principalmente a Depuración de Aguas del Mediterráneo, que fue quien nos acompañó en la propuesta. Fuimos galardonados y contratamos a IDIME, el Instituto Tecnológico, con el cual desarrollamos toda la parte de manera secuencial. Nosotros participamos más en la componente de levantado de la nube de puntos y la generación de los modelos BIM. Ellos participaron más en la parte de difusión del proyecto. Como habéis visto también, los vídeos corrían parte de su paquete de trabajo. Y en la componente también de, ellos eran los gestores en ese momento de la EDAR de Alcira Carcaixent, la gestión de permisos y coordinar con la EPSAR todo el tema de trabajo. Y finalmente el trabajo lo desarrollamos también con el apoyo del Instituto Tecnológico, que es quien incorpora las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada. Agradecer a la EPSAR los permisos que nos dio en su día y es obligado también por nuestra parte al financiador, en este caso a Generalitat Valenciana a través del IBACE y cofinanciado con fondos europeos. Muchísimas gracias y nada, cualquier cosa.